Un gusto presentarme, mi nombre es Michael Anderson Tumayi Ponce, soy estudiante de la Universidad Nacional de Chimborazo, en este caso de la carrera de Psicología Clínica, de la materia de personalidad. Bien, les voy a explicar sobre el autor más conocido como Raymond Cattell, de la teoría funcional de los rasgos. Les voy a hablar sobre su biografía, les voy a hablar sobre sus aportaciones y en este caso lo más importante, su aportación más interesante, que es la de la teoría funcional, pero de los factores de componentes del 16PF, de los 16 factores de personalidad. Bueno, a continuación empezaré con su bibliografía. Bien, empezaré diciendo que Cattell nació en Staffordshire, en Inglaterra. Tuvo una niñez feliz, tuvo padres estrictos que le permitían disponer libremente de su tiempo. Bien, el inicio de la Segunda Guerra Mundial, él cumplió 9 años. Algo curioso de esto es que él vivía en una casa en donde al lado de su casa había una mansión, un hospital, donde llegaban quienes son los heridos de guerra, llegaban vagones llenos de heridos. Entonces él aprendió a ver que tenían problemas mentales o tenían problemas relacionados con la guerra. Él era el hijo menor y competía ferozmente con su hijo mayor. A sus 16 años se inscribió en la Universidad Nacional de Londres, donde estudió física, química. Después de 3 años, él se graduó con honores por ser un buen egresado y estudió lo que son problemas sociales, ciencias físicas, y estudió sobre lo más importante, lo que más le llamaba la atención era la mente humana. En 1924 inicia sus estudios de psicología en la Universidad de Londres, donde trabajó con Charles y Spearman, donde inventó el método de análisis factorial. Cattell decidió aplicar el análisis factorial a la estructura de la personalidad. A diferencia de Spearman, lo que había usado Spearman era para medir las debilidades mentales. Bien, cabe recalcar que Cattell presentó problemas digestivos crónicos. Esto era por el exceso de trabajo, dieta deficiente, era porque su esposa lo había abandonado, vivía en un sótano frío y las experiencias le obligó a concentrarse en sus problemas prácticos y no en cuestiones teóricas o experimentales. Era muy apegado a su trabajo, pero muy apegado a su trabajo. Cabe recalcar que en 1937 la Universidad de Londres lo premió con el doctorado honorario en ciencias por sus contribuciones a la investigación de la personalidad. En su extraordinaria carrera de 70 años, Raymond había hecho una prodigiosa aportación a la psicología. Entre ellas fue, como quien mencionar, la descripción a la aplicación del análisis factorial de los campos de la personalidad y la motivación y sus capacidades, obviamente. Algo que dejó marcado fue que él murió a sus 92 años en Honolulu. Bien, ahora pasaremos a la definición de la personalidad. ¿Qué era para Cattell la definición de la personalidad? Bien, Cattell considera a la personalidad que es lo que le permite al individuo tener una predicción de lo que una persona podría hacer en una situación que esté determinada. Para eso causa como R o FSP el elemento del rasgo estructural de la personalidad. Es el rasgo que posee tendencias relativas generales y características permanentes, obviamente. R lo relaciona con respuesta, F con función, S con situación y P con personalidad. Bien, entonces, ¿qué pasa? Cattell creía que la exploración de los rasgos nos ayudaba a entender la estructura y función de la personalidad. Dichos rasgos permitían hacer predicciones a cómo sería la conducta de dicho sujeto y la conducta de otros o de los demás. ¿Cómo se dio el origen de los rasgos? Tipos de rasgos podemos hablar. Había el de origen, que eran interconstitucionales, esos eran determinados biológicamente. Habían ambientales, estos eran debidos a la experiencia o la interacción con otros del ambiente, obviamente. Tenemos el de contenido. En el de contenido tenemos igual dos. El rasgo de capacidad o aptitudinales, que son recursos que nos ayudan a resolver problemas. Rasgos de personalidad o temperamentales, que es parte de la forma peculiar de la persona. Tenemos rasgos dinámicos, que son relacionados a la motivación y a la causa del comportamiento. Ahora tenemos los de rango de aplicación. En estos tenemos rasgos comunes.
Estos están presentes en todos los individuos, como la palabra dice, son comunes, y tenemos específicos, que son de cada individuo, únicos de cada individuo. Tenemos ahora los de significado. En los de significado tenemos rasgos superficiales, son conductas que van a aparecer y que no, estos van a variar dependiendo de la situación. Conductas manifiestas que parecen ir juntos, por ejemplo, a la honestidad de una persona, a la autodisciplina de una persona, a la integridad de una persona. Tenemos rasgos o fuentes profundos, que estos significan todo tipo de conductas de la real. Tendrían que ir juntas, y es el rasgo que actúa en sí mismo, es el verdadero, el que se ve presente. Ahora pasaré a la redefinición de rasgo. Bueno, en consideraciones previas, esto es el análisis del lenguaje. La relación en un rasgo y su causalidad predeterminada es del rasgo. Bien, en contra de utilizar términos de lenguaje para denominar los rasgos, como es expresión, cómo se da para ver su rasgo. Crea una confusión porque había cargos de juicios de valor. Él propuso la utilización de letras, índices universales o términos griegos, o más conocidos por ser neologismos. Neologismos quiere decir palabras inventadas. Existen tipos de datos. Bien, según Cattell, existen tipos de datos. 3 modalidades para analizar e indagar y evaluar la personalidad. En este tenemos los datos de L, que son life o vida, que son hechos de la vida real. Tenemos datos Q, que son cuestionarios, datos informados por la persona, que puede mentir, autoengañarse, o son autoinformes de la persona. Tenemos los datos T. Los datos T son test. Hacen referencia a las pruebas a las que la persona fue evaluada y no es consciente de la relación que existe en su respuesta, las características de la personalidad, pero viene asociado a una relación de la conducta y el registro psicofisiológico. Bien, ahora hablamos del análisis factorial. Para Cattell, el análisis factorial, cabe recalcar que el análisis factorial es una técnica estadística donde se reducen datos. Esto explica correlaciones entre variables observables y se originó en psicometría. Esto es usado para ciencias del comportamiento, tales como ciencias sociales, es utilizado como el marketing, gestión de grupos, investigaciones operativas y otras cosas, como ciencias aplicadas, que tratan de grandes cantidades de datos. Él lo domina como el AFE, al descubrir, AFC, determinar. Esto es algo muy interesante porque les hablaré después en cuestión de esto. Bien. Bien, él elaboró cuestionarios de personalidad, entre cuáles tenemos conocidos, no conocidos, pero les voy a hablar de los que yo sé. Tenemos el CPQ. Este cuestionario es para niños que están entre 8 a 12 años. Tenemos el ESPQ, que es para niños de 6 a 8 años. Tenemos el HSPQ, que es para adolescentes. Y el 16PF, el más interesante, que es para adultos. Y el 16PF5, que es el revisado, el actualizado. Existe una cantidad excesiva de factores, existen factores primarios, factores secundarios. Y más interesante, los factores globales 5, en donde encontramos extroversión, ansiedad, dureza, independencia y el autocontrol. Esto es relacionado con el Big Five, los 5 grandes. Bien, es cuando entramos al 16PF de Cattell, los datos de 16PF de Cattell. Los datos de 16PF de Cattell son datos con validez de 12 a 18 meses. La descripción de la propia persona, esto también es la precisión de los resultados, depende también de la sinceridad de la persona, cómo responda la persona a este cuestionario. Cabe recalcar que este no presenta conclusiones firmes sobre sus capacidades o de qué puede ser apto a esta persona. No existen aspectos correctos o incorrectos de la personalidad. Permite predecir cómo se comportará un individuo en una variedad de situaciones. Este cuestionario solo puede ser aplicado, no es que llegue al paciente y lo va a aplicar 1 o 2 veces. Este cuestionario será aplicable solo una vez y se le podrá aplicar después de 1 año, porque si no va a tener una variación. Esto concuerda porque el individuo constantemente está en un cambio de carácter, porque somos seres contextuales, seres situacionales, mantenemos constante contacto con otras personas, nos desenvolvemos con otras personas y esto hace que sea diferente. Ok, bien, ahora
he tomado ciertas pautas, ciertas partes pequeñas de los factores del componente 16PF. Tenemos nombre y rasgo. Aquí hago referencia a los neologismos que utilizaba Cattell. Él no trataba de etiquetar el nombre sería en concreto, sino que él utilizaba neologismos, palabras inventadas, palabras que no se supieran, no etiquetar al paciente de una manera un poco habitual, se diría. Entre estos tenemos, por ejemplo, la cisotomía, la afectotimia, que ese es el nombre que le da él. El rasgo, para él, este es el retraído sociable. Tenemos la inteligencia alta y la inteligencia baja, que para él este rasgo es concreto o abstracto. Tenemos la sumisión y dominancia, que es débil o dominante. Trectinia y parmimia son palabras que no conocemos, como trectinia y parmimia. O sea, no son palabras, pero para él este rasgo es inhibido y desinhibido. Tenemos la laxia y la potencia, que es confiable y suspicaz. Bien, ahora, él domina los rasgos secundarios en los siguientes. He tomado 3, como por ejemplo, tenemos el neuroticismo, que es el ansioso versus el calmado, que es el inseguro versus el inseguro, el tenso versus el contento. Existen mucho más, pero he tomado los más interesantes. Tenemos la extroversión. La extroversión es el sociable versus el retraído, el afectivo versus el reservado, el amistoso versus el distante. Y tenemos la apertura. Cabe recalcar que existe más, pero he tomado los más como un ejemplo. Tenemos el original versus la convención, amplio versus intereses estrechos, curioso versus indiferente. Bien, ahora, ¿qué podremos mencionar de Cattell? Cattell ha proporcionado el 16PF. Es una evaluación donde podemos determinar la conducta de la persona. Como dije, cabe recalcar que esto no puede ser aplicado nuevamente seguido, solo será aplicado una vez. Puede variar por la sinceridad de la persona. Esto va a ser tomado en cuenta por los datos que mencioné, que tenemos los LU. Entonces, Cattell aportó mucho la personalidad, mucho. ¿Por qué? Porque vamos a ver los rasgos que son dominantes de la persona y tal vez los que pueden mejorar en la persona. Eso ha sido todo por esta explicación. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Muchas gracias.